Qué bueno que tenemos al Espíritu Santo con nosotros y Él nos da la fuerza para decidir en nuestro corazón ser fieles a pesar de la dificultad que enfrentemos. Vamos a continuar con este tema muy importante, principalmente que nos estamos dando cuenta que estamos entrando en el cumplimiento de lo que el Señor Jesucristo profetizó hace un poquito más de 2000 años. Él se refirió a este tiempo y no puedo decir que es la sospecha o el sentir o el parecer, pero la verdad es que básicamente todas las cosas que Jesucristo dijo que sucederían en los últimos días, en la antesala de que comience el desarrollo de la mitad de la semana llamada la semana 70 o la otra semana. Estamos ya casi por entrar. Una de las cosas que nos hacen ver esto es el aumento de la idolatría, el aumento de la anarquía, la rebelión. No solamente en contra de lo que es objeto de culto o de lo que se llama Dios. Hermanos, esta rebelión en contra de la justicia, la rebelión en contra de la verdad, en contra de la razón, en contra de la lógica, en contra del sentido común, ya nos está avisando, está a punto de reventar, de estallar una manifestación que va a llegar al colmo de una rebelión y una oposición abierta, descarada, en contra de la verdad y en contra de la justicia. Llámese esto a lo que tiene que ver con la Biblia, la palabra de Dios o el culto que los cristianos desarrollamos, ¿verdad? O llámese oposición a la justicia y a la verdad desarrollada en muchas naciones amparadas en ciertas corrientes políticas. Es terrible lo que estamos viendo por todos lados, manifestación de todo tipo de cosas. El Salmo 2 nos muestra lo que está pasando. Ahí dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Es lo que estamos viviendo. Y dice que toda esa situación está orientada a quitarse el yugo, la cadena puesta por Dios en su ley. Y también una rebelión en contra del Hijo de Dios. Es lo que revela el Salmo 2. Pero dice, le llama, hombres, dice, reflexionen, reaccionen. Y les advierte y les dice que Dios se va a reír de ellos. Porque ¿qué es el hombre en realidad para oponerse a Dios? ¿Qué es la mentira para oponerse a la verdad? La mentira terminará siendo destruida. No importa qué haga, hasta dónde suba y qué alcance, no va a prevalecer. Eso deberían entenderlo aquellos que se han metido en todo este relajo. No van a prevalecer. Tarde o temprano, como en el pasado, en los días de Noé, juicio va a venir, hermano, que no va a dejar raíz ni rama, dice Malaquías 4. Dice que aquel día que vendrá los abrazará, que será como estopas. Tremendo. Mucha gente no se da cuenta de eso. Y lo más terrible, hermano, no es que gente del mundo no se dé cuenta. Lo más terrible es que gente de la iglesia no se da cuenta. O no quiere entender. Ahora, yo estoy diciendo esto porque he venido
mostrándoles desde allá de que estudiamos las cartas a los tesalonicenses, cómo el apóstol Pablo consolaba a los tesalonicenses, hablándoles acerca de las tribulaciones que se tendrían que sufrir por causa de la justicia, por causa del evangelio, por causa de la verdad. Vimos todo eso y luego nos metimos a este tema de la gran tribulación. Y yo espero que estén atentos y que estén despiertos, porque, hermanos, debemos entender la clave de eso. Nosotros no podemos detener o impedir que eso venga, pero yo he estado insistiendo desde hace mucho rato lo que tenemos que hacer para escapar de eso. Este escapar no significa ser sacado de aquí, puesto fuera del alcance de eso, no. Escapar significa no ser dañados, no ser afectados, no ser tocados, aunque estemos en medio. Mire, esto es como cuando alguien se halla en medio de un fuego cruzado y sobrevive. O le pasan zumbando las balas por las orejas y es increíble la tronazón de un lado y del otro y uno indefenso en medio. A eso me refiero cuando la Biblia dice que seamos dignos de escapar. Entonces, les decía anoche que un problema que hay de interpretación aquí con esto de la abominación, la gran abominación o la abominación desoladora, la gran tribulación, la apostasía, la manifestación del hombre de pecado y el arrebatamiento de la iglesia. Todos estos son acontecimientos que están entrelazados. Uno nos lleva al otro. Lo primero que vamos a ver, como dice el apóstol Pablo, antes que el Señor venga, es necesario que venga la apostasía. Luego dice que una vez ha venido la apostasía porque lo que lo detiene ha sido quitado de en medio. Es otro aspecto bien importante. Se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y juntamente con él viene, escuchen bien, una intensificación de la tribulación que ha venido de parte de los malos en contra de los justos. Porque los justos van a estar peleando como peleamos hoy nosotros, queriendo, hermano, no solo nosotros vivir dentro de la justicia, la verdad, la rectitud, la honestidad, la sinceridad, etcétera. Y queremos estimular a otros y los demás hasta rechinan los dientes porque hasta los queremos obligar para que lo hagan y se resisten, no quieren. Esa es la batalla que hay. Pero les decía que es lamentable, grandes teólogos, hermanos, por más de 50, 60, 70 años ha habido una confusión tremenda en estos temas. Y quiero esta noche que veamos, hermanos, para que nosotros entendamos dónde está la confusión, para que nos ubiquemos. Vamos, por favor, al libro de Daniel, donde nos remitió el Señor Jesucristo, porque de ahí de Mateo 24 el Señor Jesucristo nos manda que vayamos a ver a Daniel. Y como veíamos hace unos días, el Señor basó su doctrina, su enseñanza en el Antiguo Testamento. Hermano, es bien importante. Moisés, los profetas y los salmos, ahí basó sus enseñanzas y su doctrina el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo hizo lo mismo. Los apóstoles hicieron lo mismo, con la única diferencia ya para los apóstoles y para el apóstol Pablo, que ya tenían, hermano, la enseñanza de Jesucristo. Ellos ya tenían 4 columnas. Hoy nosotros tenemos 5 con la vida del apóstol Pablo. Pero el Señor nos remite aquí, por lo tanto, obedezcamos lo que el Señor está diciendo acerca de esto, de la abominación desoladora. Y aquí vamos a descubrir, como les dije el otro día, que para que tengamos una claridad en este asunto de la abominación desoladora, deben haber 5 cosas que se vean en estos pasajes de Daniel. Les decía yo, primero, un lugar santo en el que se pone una abominación desoladora, número 2, y número 3, que haya una gran tribulación como ninguna otra en la historia, y número 4, que esta tribulación será iniciada por la abominación desoladora,
Y número 5, que esta tribulación viene específicamente sobre Israel. Es lo que estábamos viendo. Y lo vimos. Vimos esas cosas que sí están allí en el libro de Daniel, una tras otra, tras otra, tras otra, desde el capítulo 9, pasando por el capítulo 11 y luego terminando en el capítulo 12. El capítulo 12 registra la gran tribulación, y algo que yo no les mostré anoche fue que allí en el capítulo 12, además de mostrarse la gran tribulación, también se muestra el arrebatamiento de la iglesia. En el versículo 2, bueno, desde el versículo 1, en la parte final del versículo dice: pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí vemos las dos resurrecciones, tanto la de los santos como la de los profanos o perversos. Pero es evidente que hay dos resurrecciones, porque Apocalipsis nos lo muestra, porque la resurrección de los malos involucra la muerte segunda. El libro de Apocalipsis dice que son bienaventurados los que experimenten la primera resurrección, y aquí hallamos las dos resurrecciones. Pero lo que yo quiero mostrarles es que aquí, después de la tribulación, viene el arrebatamiento de la iglesia. Entonces vemos todos los eventos en orden aquí. Pero volviendo al capítulo 11, les decía yo anoche que hay una confusión, y por eso tenemos una doctrina equivocada que hoy en día todavía se sigue enseñando y mucha gente la sigue creyendo, como es la doctrina de que la semana 70 o la otra semana, como le llama la Biblia no le llama la semana 70, simplemente dice y por otra semana, ¿verdad? Muchos argumentan que esa semana aún todavía no ha sido desarrollada. Se cree para muchos que abre la puerta precisamente el mero final de del principio de dolores de parto. Para mí, de acuerdo a la doctrina popular, el rapto debía suceder antes de la apostasía. Para mí, según la doctrina popular. Lamentablemente no hallamos ninguna mención en Mateo 24, que es el texto base que estamos utilizando. No hay ninguna mención del rapto antes de la apostasía. Es más, no hay ninguna mención de ningún rapto o arrebatamiento después de la apostasía, ni durante la manifestación de la abominación desoladora, ni durante la manifestación del hombre de pecado, ni durante el tiempo de la gran tribulación. El arrebatamiento de la iglesia lo hallamos en el capítulo 24, versículo 29 de Mateo. Allí hallamos ya el arrebatamiento de la iglesia. Dice ese verso: y después de la tribulación de aquellos días, y comienza a describir lo que va a pasar, porque dice que viene el Señor con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel, y dice que Él mandará que sean reunidos sus escogidos de los 4 puntos cardinales de la tierra. Eso tenemos que hallarlo también aquí en Daniel. Sabemos ya que ha habido una apostasía que ha durado pero toda la vida de la humanidad, pero ha venido aumentándose. Es como la tribulación que ha venido aumentándose de temperatura, si ustedes quieren, de intensidad. Por eso el Señor Jesucristo habló de una tribulación que no ha habido ni habrá. Les decía yo, y con esta otra vez insistiendo, Jesús no quiso decir que no ha habido ninguna tribulación. Lo que Él dijo es que sí ha habido tribulación, es la idea, pero que la tribulación que viene es más grande que todas las tribulaciones que han habido antes. Pero una de las cosas interesantes es que tanto la apostasía como la abominación desoladora implican el hecho de que algo santo está siendo quitado. Porque en Daniel capítulo 11, vamos a ir ahí, dice en el versículo 31,
Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario. El santuario es el templo. Y la fortaleza, es decir, la ciudad, o lo que defiende la ciudad, la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio. Y pondrán la abominación desoladora. Ustedes observen este orden. Una tropa que aparece, que profana el santuario, lo profana quitando el continuo sacrificio y colocando la abominación desoladora. Pero les decía ayer que este continuo sacrificio tiene que ver con lo que es adoración, oración, alabanza, música, canto. Y les mostraba lo que el Salmo 141, versículos 1 y 2 dice. Y hablábamos un poco sobre la experiencia de David, teniendo el arca del pacto en el jardín de su casa, en una tienda que él hizo allí para tal efecto. Y ahí entraba David por la mañana y por la tarde para ofrecer sacrificio de alabanza. Aquí está diciendo que será quitado el continuo sacrificio. Nosotros debemos recordar que el continuo sacrificio fue establecido en la ley levítica. Hay muchos pasajes allá, pero nos va a tomar mucho tiempo ir a verlos, yo se los refiero. Donde fue ordenado que hubiera un sacrificio o un holocausto, se le llama, esa palabra quiere decir ofrenda del todo quemada, que los sacerdotes tenían que realizar por la mañana y por la tarde. Por la mañana y por la tarde ellos sacrificaban un cordero en el altar de bronce y luego en el mismo momento o simultáneamente el sacerdote ofrecía incienso en el lugar del altar del incienso. Eso se hacía todos los días y era, hermano, algo que se realizaba, por eso se llama continuo. No debía dejar de realizarse. Y esto es lo que aquí hemos leído en el capítulo 11 de Daniel, versículo 31, que es lo que estas tropas o este ejército que profana el santuario y quita el continuo sacrificio. Aquí lo que está sucediendo es que, como dice el apóstol Pablo, vamos a ir al capítulo 2 de su segunda carta a los tesalonicenses y veamos qué es lo que significa en este caso el quitar el continuo sacrificio. En el versículo 3 dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesucristo ni sucederá el arrebatamiento de la iglesia sin que antes venga la apostasía. Yo les he hablado muchísimo acerca de la apostasía, ustedes entienden eso, ¿verdad? Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y entendamos, esta manifestación del hombre de pecado, hijo de perdición, está acompañada o apoyada en primer plano por Satanás, porque dice que es por obra de Satanás que viene, pero este mencionado aquí como hombre de pecado, él no llega solito. Allá vimos en Daniel que dice que tropas van a invadir el santuario, van a profanar el santuario y la fortaleza, y dice que van a quitar el continuo sacrificio. Aquí dice que cuando este hombre de pecado se manifieste, dice que este se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Lo que tenemos que subrayar aquí, objeto de culto. Es decir, que él entra para quitar todo aquello que es objeto de culto y principal y particularmente objeto de culto hacia Dios. Como el apóstol Pablo en Romanos 1:18, ustedes conocen todo ese pasaje, lo he mencionado muchas veces, que los hombres se envanecieron en sus razonamientos y no le dieron culto a Dios ni le dieron gracias. Y por esto Dios los entregó a una mente reprobada. Es la misma idea. Ahí hallamos al hombre de pecado, al hijo de perdición, en esos versículos del capítulo 1, versículo 18 en adelante. Todo eso que está ahí tiene que ver con el hombre de pecado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando allá? Dice que se opone contra todo, se levanta contra todo lo que se llama Dios o es sujeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y es lo que continúa, porque todo el relato bíblico aquí del capítulo 11, a partir del versículo 30, nos habla precisamente de estos mismos términos. Vean, por favor,
en el versículo 37, capítulo 11, versículo 37 de Daniel. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Estamos hablando del hombre de pecado. Dice, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, subraya eso. Dice, y por precio repartirá la tierra. Entonces notemos lo que pasará aquí. Y en el versículo 45 dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas no llegará a su fin, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esto es lo que vemos aquí como la abominación desoladora. Porque allá en el versículo 30 dice que quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Es esto, tal como el apóstol Pablo lo describe allá en 2 Tesalonicenses 2. Si entendieron, a los que puedo ver, me hacen así. Qué bueno. Pero estamos hablando aquí de que es quitado el continuo sacrificio. Si nos venimos al tiempo actual, no existe un templo, no existe un sacerdocio, no hay un altar donde se estén ofreciendo holocaustos continuos. No hay. Literal, físicamente, no hay. Pero hay un lugar, todo el territorio de Israel es la Tierra Santa. Y el lugar donde está o estuvo el templo primero de Salomón, después el templo de Esdras, y luego después el templo de Herodes, que Juan 2 dice que se tardaron 46 años en construirlo. De ese templo habló el Señor que lo destruyeran y él en 3 días lo podía levantar, y se burlaron de él. ¿Sí? Luego más tarde en Mateo 23, entrando al capítulo 24 de Mateo, los discípulos dándole un tour al Señor, mostrándole los edificios del templo. Ese era el templo de Salomón, que había tardado 46 años en edificarlo. Y ese templo es el que Jesús llamó su casa de oración, que habían convertido en cueva de ladrones. Ese templo de Herodes es el que Tito destruyó en el año 70, del cual Jesús había dicho que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuese derribada. Allí hubo una profanación, hermano. Allí llegaron tropas que profanaron el santuario y también la fortaleza, quitaron el continuo sacrificio y pusieron la abominación desoladora. ¿En qué consistía la abominación desoladora en el tiempo de los romanos? Ellos levantaron, fíjense lo que hicieron ellos, estando en el tiempo después de Jesús, unos años después de Jesús, hermano, montaron allí en el templo una estatua de Zeus y también un monumento de la águila romana. Eso montaron ahí los romanos, y eso exacerbó tanto a los judíos que se levantó una revuelta que terminó con la destrucción del templo. Ahí se montó la abominación desoladora. Y una cosa interesante, y ustedes saben eso, que los césares se proclamaban dioses. Darle culto a Zeus era como darle culto al César. Y lo exigían de muchos judíos. Ya, pero el tiempo después de Jesús, eso se recrudeció. Ustedes tienen que ver la historia. Hermano, llegó el tiempo que, por ejemplo, Pilato lo movieron del lugar o se murió, lo que sea, pero el hombre desapareció de la historia. Otros aparecieron y la cosa se fue corrompiendo tanto. Imagínense, en el tiempo de Jesús, ya, hermano, estaba corrompido el culto. ¿Cómo es posible que hubieran 2 sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús, Anás y Caifás? 2 sumos sacerdotes, así lo dicen los evangelios. Es una corrupción. ¿Sí? Ahí había un nepotismo sacerdotal, porque uno era el suegro del otro. Una corrupción terrible. Y eso es lo que vemos por encima. Hacia el interior del templo había una corrupción terrible por dinero, hermano, por poder.
Los cobradores de impuestos, los publicanos, eran empleados de los sacerdotes, de los saduceos, hermano. Y fíjense lo que pasaba. El Imperio Romano organizaba el sacerdocio. Ellos nombraban los sumos sacerdotes. Fíjense. Los nombraban. Es más, los sacerdotes compraban al Imperio Romano, hermano, el sacerdocio. Pagaban grandes sumas de dinero para que le dieran el sacerdocio. ¿Qué estamos viendo allí? Apostasía, abominación desoladora. ¿Sí? Y luego que vino y una cosa bien importante, había una persecución terrible en contra de los discípulos de Jesús. Eso es tribulación sobre los justos. ¿De dónde venía esa tribulación sobre los justos? Podríamos llamarlo gran tribulación de los justos. No era una gran tribulación que Dios estaba trayendo sobre los seguidores de Jesús. Recuérdense la persecución de Pablo contra los cristianos. Eso es tribulación. Y los romanos, hermano, recrudecieron la persecución sobre los judíos piadosos porque tenían miedo de que se levantara otro Mesías. Ya el Mesías Jesús lo mataron, pero los movimientos mesiánicos siguieron, hermanos, manifestándose. Y esto provocó en medio del pueblo de Israel en ese momento, o el pueblo judío en ese momento, revueltas tremendas, hermanos, entre justos y apóstatas. Los apóstatas eran los mismos judíos sedientos de poder, de riquezas, de dinero, que no dudaban en vender la patria. No dudaban en permitir que el templo fuera profanado. No dudaban en eso. Es más, lo hacían porque querían el poder absoluto y querían quitar de en medio a todo lo que les estorbara. El apóstol Pablo dice que lo que está impidiendo que el hombre de pecado se manifieste debe ser quitado de en medio. En ese tiempo, como en la historia bíblica, siempre lo que se ha procurado quitar de en medio es al justo. El justo detiene. El que anda rectamente, el que anda con honestidad, con sinceridad, el verdadero creyente, el verdadero cristiano, el verdadero judío es un estorbo para el perverso, para el malo. Y el malo quiere desarrollar con toda su furia y locura todas sus perversidades, pero el justo se lo impide. El justo tiene que ser quitado de medio. Ahí estaba, ese era el panorama en el tiempo de los romanos. Destruyen el templo. Después de la destrucción del templo, se quedó el Imperio Romano dominando. Estableció una abominación desoladora. Ya no había templo, pero ellos gobernaban. Los gentiles romanos gobernaron, hermano, el país por muchos años. Como 60 años después de la destrucción del templo, hubo otra revuelta. Hubo un hombre llamado Bar Kokhba, que lo propuso otro judío, un rabino, lo propuso y dijo que ese nombre Bar Kokhba significa el hijo de la estrella. Este rabino lo propuso como Mesías. Los sacerdotes que estaban todavía, hermano, en ese tiempo, ya sin templo, imagínense, todavía había sacerdotes, rabinos, etcétera, creyeron que ese Bar Kokhba era realmente el Mesías esperado y lo apoyaron y levantaron un ejército. Y este Bar Kokhba capitaneó el ejército judío y se levantaron en contra de los romanos. Los romanos vinieron con un ejército enorme, invadieron Judá, invadieron Jerusalén y mataron, hermano, más de 1,5 millones de judíos. Muchos judíos que eran seguidores de los discípulos o de los apóstoles, creyentes en Jesucristo, se habían hecho alianza con los judíos rabínicos para enfrentar a los romanos. Algunos comentaristas dicen que los judíos que seguían a Jesucristo, cuando vieron
Porque les había dicho, y Lucas lo dice, cuando vean a Jerusalén rodeado de ejército, sabed que su fin ha llegado. Los judíos seguidores de los apóstoles y de Jesucristo se acordaron que Jesús les había enseñado eso. Y él dijo, cuando vean esto, huyan a los montes. Es lo mismo que allá en Mateo 24:15, el Señor habla de la abominación desoladora y recomienda que nadie se quede en Jerusalén, que huyan a los montes. Allí ellos, en Lucas 21:20, ellos se dan cuenta de eso y salen huyendo. Y muchos se fueron a Masada, esa meseta que había construido Herodes. Herodes vivió allí en Masada mucho tiempo, pero en ese tiempo había quedado, como quien dice, desolada, deshabitada. Y muchos judíos se fueron a refugiar allí. Los romanos, hermanos, pasaron meses atacándolos y lograron entrar a Masada. Pero los judíos que se habían escondido en ese lugar prefirieron suicidarse y no que los romanos mataran. Cuando los romanos entraron, solo hallaron un montón de muertos que se habían suicidado. Otros judíos creyentes en Jesús se fueron a un lugar llamado Pela. Así lo registra la historia. Pero les estoy narrando esto a grandes rasgos. Sería largo de ir detalladamente en esto. Pero lo que sucedió, llegó una apostasía provocada por los mismos judíos, por el pleito que tenían por el poder y la riqueza del templo y del sacerdocio. Esta apostasía provocó un conflicto entre los apóstatas y los fieles. Los apóstatas se aliaron con los romanos para destruir a los fieles. Ya ellos desataron una tribulación terrible, los apóstatas en contra, hermanos, de los judíos fieles. Y los romanos los apoyaron, porque los romanos tenían miedo que de entre los judíos creyentes en Jesucristo se levantara otro diciendo que era Mesías. Fíjense. Pero luego, ¿qué pasa? Los romanos intervienen, los judíos se dan cuenta que tenían la causa perdida y viene ahora sobre ellos una tribulación aplicada por los romanos a todos los judíos. Hermanos, esto puede describir, porque en la historia bíblica se ve muchas veces este mismo panorama, y esto es lo que se puede decir que vendrá en los días próximos en Israel. Ahora, amados, volviendo a Daniel 11, para que podamos diferenciar entre lo que es continuo sacrificio, él les explique qué es lo que sucede aquí. Es quitar, hermano, la oración. Allá en Israel, en este momento, existe un lugar llamado el Muro de los Lamentos. Los musulmanes han luchado por querer sacar a los judíos de ese lugar y no lo han podido. Y los judíos han luchado por querer sacar a los musulmanes de ahí del lugar del templo donde está la mezquita de Omar. Y no se atreven ni uno ni el otro a hacer mayor cosa porque saben que eso desataría una matanza, una masacre horrible de ambos bandos. Ahí podría encenderse la mecha para una tercera guerra mundial convencional, no atómica. Pero pudiera ser. La interpretación que hay acerca de la semana 70 o la otra semana de las 70 semanas que se le da la revelación a Daniel, dice 9:24 de Daniel. Ahora vamos a ver lo que significa acá, hermanos, que se ha quitado el sacrificio y la ofrenda. Vamos a ver qué significa eso. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Miren las cosas que están aquí en juego. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muchos teólogos consideran que algunas de estas cosas ya tuvieron su cumplimiento, otras todavía están en desarrollo, ¿verdad? Y van a llegar hasta el mero fin para que tengan un cumplimiento total.
como sea, en un solo sacrificio, que vamos a ver un poquito más adelante, Jesucristo le dio cumplimiento a todas estas cosas. Le puso fin a la prevaricación, le puso fin al pecado, expió la iniquidad, trajo la justicia perdurable, selló la visión y la profecía, y el Santo de los Santos fue ungido. El Santo de los Santos es Jesucristo. Versículo 25. ¿Sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. De momento, yo quiero tomar el plazo de 62 semanas. Otro día hablaremos, primero Dios, sobre el plazo de las 7 semanas. Pero entendemos que desde el año 445, en la época de Nehemías, cuando Artajerjes, por petición de Nehemías, él recibe el permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir los muros y restaurar las puertas de Jerusalén. Él recibe ese permiso y regresa. Pero dice aquí 70 semanas. Creemos, hermanos, que de estas 70 semanas, estas 62 semanas son las que transcurrieron de tiempo para llegar al mero tiempo de la manifestación de Jesucristo en su ministerio. Se los explico de esta manera. Cuando Jesucristo fue bautizado y después llevado al desierto por el Espíritu, dice la Biblia que él regresó en el Espíritu y comenzó a predicar el Evangelio en Nazaret. Ahí comenzó, escuchen bien lo que estoy diciendo, o más bien, ahí terminó lo que tiene que ver las 62 semanas. Y comenzó lo que tiene que ver la semana 70, o la otra semana que dice aquí, y por otra semana, dice el verso 27. Pero fíjense, ¿qué sucedió? Dice, de verso 26, dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Pero explico esto. No fue exactamente a las 62 semanas. Lo que dice esto es que al iniciar el periodo de los 7 años de la última semana, involucra en esta expresión y después de las 62 semanas. No quiere decir que si ayer terminaron las 62 semanas y hoy comienza la semana 70, no quiere decir que en ese momento se le quita la vida al Mesías. Transcurre un poco de tiempo. Lo que está diciendo que en la semana 70, después de las 62 semanas, se le quita la vida al Mesías. Dice, mas no por sí. Aunque Jesucristo mismo dijo que él había recibido un mandamiento del Padre por el cual él podía poner su vida y tenía poder para poner su vida y también para volverla a tomar, pero él renunció a esa atribución, a esa prerrogativa, y decidió humillarse y hacer la voluntad del Padre y dejar que el Padre lo resucitara. Ciertamente, él puso su vida, fíjense bien, pero él no podía resucitar a sí mismo. Sin embargo, dice aquí que el Mesías se les debería quitar la vida, mas no por sí. No fue Jesucristo el que se suicidó. Si bien es cierto, sabemos por la Escritura quienes intervinieron para asesinarlo. Sin embargo, también sabemos por el apóstol Pedro que debido al anticipado conocimiento de Dios, Dios procuró todo esto. Era su voluntad para que se cumpliera lo que estamos viendo en el versículo 24. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, etcétera, etcétera. De esa manera, Dios estaba poniéndole fin a todas esas cosas, ¿verdad? Mas no por sí. Y quiero que nos quedemos allí, no por sí. Podemos poner un punto allí, o un paréntesis si quieren, y pasar a leer el versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entiendan algo, estamos hablando del Mesías, de Jesucristo. Dice en el versículo 26 que se le quitará la vida al Mesías al final o un poco después de las 62 semanas.
Pero el versículo 27 dice, y por otra semana, el Mesías, voy a estar repitiendo eso para que no nos desubiquemos, y por otra semana, el Mesías confirmará el pacto con muchos. Miren, cuando Jesucristo celebró la cena de la Pascua, tomó pan, lo partió, dio gracias y lo dio a sus discípulos, dijo, comer de él todos. Esto es mi cuerpo que vosotros es partido. Luego tomó la copa después de haber cenado, dice el apóstol Pablo, ¿ve? Y dijo que esa copa era el nuevo pacto en su sangre. El nuevo pacto en su sangre, dice, sangre que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Es más, en ese preciso momento, Jesucristo estaba siendo tomado por Dios e instituido como nuestro sumo sacerdote. Hermanos, miren, esto es preciosísimo. Y de veras, yo quisiera estar como en un instituto y pasarme 3, 4 horas dándole a esto. Pero es la realidad. Vamos a ver más tarde en Hebreos todo lo que se confirma de esta realidad. Dice, y por otra semana, Jesús, el Mesías, confirmará el pacto con muchos. Y dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí es donde está la confusión, porque esto se lo aplican al hombre de pecado o al famoso anticristo. Pero el anticristo no aparece allí, sino que aparece al final del verso. Fíjense bien, que sigue diciendo, después que, hermanos, es confirmado el pacto con muchos y cesa el sacrificio y la ofrenda por el pecado. Esto es otra cosa, no es el holocausto continuo. Esto, hermanos, es que el Señor Jesucristo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. ¿Qué hizo Jesucristo aquí? Él cumplió la ley en su propio cuerpo, derramando su sangre, derramando su vida. Él terminó con esta ley del sacrificio, de la ofrenda y el pecado. Hasta allí llegó lo que se había observado por toda la historia, desde Moisés hasta Cristo. Hasta allí llegó la ley del sacrificio y la ofrenda por el pecado. Ya no más. Esa es una de las leyes que se, por decir así, se cumplió allí. Cristo cumplió esa ley en su propia carne, en su propio cuerpo. Ahora, fíjense, hermano, volviendo al versículo 26, donde les dije que hiciéramos un punto, dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esto, hermano, es lo que sucedió con el Imperio Romano. Después de Jesucristo, les explicaba hace un rato, después de Jesucristo, dice aquí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruir la ciudad. ¿De qué estamos hablando aquí? De la invasión de los romanos en el año 70, comandados los ejércitos por Tito y Vespasiano. Ellos destruyeron esto. Miren, destruyeron la ciudad, destruyeron el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Miren, a partir de ese momento, ustedes pueden ver que una de las cosas que sucedió después de Cristo fue precisamente la destrucción del templo, la destrucción de la ciudad. Pero después de la destrucción del templo y de la ciudad, fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 27. Dice después, otra vez dice después. Fíjense bien, con la muchedumbre de las abominaciones, escuchen bien lo que estoy diciendo. ¿Qué es lo que hemos tenido después de que el Imperio Romano destruyó el templo, destruyó la ciudad? Hasta nuestros días, ¿qué ha venido? Una muchedumbre de abominaciones. Una muchedumbre de abominaciones. Dentro de esa muchedumbre de abominaciones nació la Iglesia Católica y todo lo que de ahí se desprende. De ese movimiento surgieron las cruzadas,
¿Ve? Surgió, hermano, el levantamiento de los árabes en la época de Saladino, que conquistó Jerusalén, y él fue el que construyó la mezquita de Omar, que hasta el día de hoy está allí. Muchedumbre de abominaciones. Y fíjense qué tremendo es, que la muchedumbre de abominaciones termina, fíjense bien, dice, vendrá el desolador. Hasta aquí aparece mencionado el hombre de pecado, no antes. Todo lo que se ha mencionado antes, hermano, es la manifestación del Mesías cumpliendo, hermano, la ley del sacrificio y la ofrenda por el pecado. Dice, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. ¿La consumación de qué? De lo determinado por Dios. Dice, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. ¿La consumación de qué? De lo determinado por Dios. ¿Qué es esto determinado? Todo lo que dice el versículo 24 va a ser cubierto con el sacrificio de Cristo por el pecado. Todo eso. La prevaricación ya no será. El pecado terminará. Ya no habrá iniquidad. Va a haber justicia perdurable. La visión y la profecía tendrán su cumplimiento. ¿Ve? Y el santo de los santos será ungido como Mesías sobre Jerusalén eternamente. Y luego dice, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué es lo que está determinado y que será derramado sobre el desolador? Que Dios nos ayude. Hasta en esta Biblia que estoy utilizando, hallé el error de confundir el holocausto continuo con el sacrificio y la ofrenda por el pecado. Pero ¿qué es lo que sucederá? Volviendo al capítulo 11, versículo 45, dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. Este es el desolador, que ha venido con la muchedumbre de las desolaciones. Pero dice el final de este versículo, dice que este hombre de pecado planta las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Así medio recordarles lo que sucedió con Jeroboam en el tiempo de Salomón y Roboam su hijo. Este Jeroboam, ustedes saben que inventó un culto de su propio corazón, hizo leyes, estableció sacerdotes que no eran de los levitas, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, tuvo una guerra después de todo con Abías, hijo de Roboam. Pero fíjense, este Jeroboam, dice la Escritura, el fin de este hombre, nadie lo mató. Dice que Jehová lo hirió y murió. Allá vamos a Tesalonicenses 2 y veamos lo que va a suceder con el hombre de pecado. Dice que este hombre de pecado, en el versículo 8, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esto es lo que Daniel dice acerca de este inicuo en Daniel 11:45. Habrán sucedido tantas cosas y tanto dolor y tanta muerte y tanta destrucción, pero este malvado será quitado de en medio. Y no solo él, porque ustedes saben, ahí en el capítulo 12 de Daniel, habla de los santos, de los justos, y habla también de los perversos. ¿Sí? Hay dos resurrecciones. Ese es el fin de estos dos caminos: el camino del espíritu y el camino de la carne, el camino del bien y del mal, el camino de la desobediencia y la obediencia. Ahí vamos a llegar. ¿Dónde nos ubicamos nosotros? Esa es nuestra decisión. Y la recomendación, ya saben ustedes cuál es. Cantábamos que sea fiel. Y damos al Señor que seamos fieles. Y de veras hagamos el esfuerzo nosotros de nuestra parte para permanecer fieles en fe, en esperanza, en amor, en gratitud, en consagración, en dedicación. No permitamos que nada ni nadie, hermanos, desvíe nuestro corazón y nuestra mente y nos volvamos apóstatas.
y nos convirtamos en parte de lo abominable. Hagamos todo lo que esté de nuestra parte. Padre, esta noche te alabamos y te bendecimos, te damos gracias una vez más, Señor, por tu nombre sobre la vida de mis hermanos y hermanas. Y te ruego, Padre, que seas propicio. Mira, Señor, sigue guardando, sigue protegiendo, sigue cubriendo con tu sombra, con tus alas, con tu mano. Escóndenos entre tus manos. Señor, guarda. Escóndenos en tu lugar secreto, en tu lugar íntimo, Señor. En tanto pasa el turbión y dura la indignación, escóndenos en tu lugar secreto. Por favor, Señor, sigue cubriéndonos, sigue protegiéndonos. Y si por desgracia, Señor, tendríamos que ser puestos a prueba, si tendríamos que padecer o sufrir algo por causa de la fe, por causa de tu palabra, danos la fuerza a través de tu Espíritu Santo que nos ha sido dado, que ha venido para quedarse, para permanecer con nosotros, no importa qué esté pasando con nosotros y en nuestro alrededor. Glorifícate, Señor, y sigue, por favor, manifestándote a la vida de cada hermano, de cada hermana, cada familia, por favor, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret, te lo ruego también. Muchísimas gracias.